A cualquier persona normal, es decir, a cualquier persona que no sea pobre pero que tampoco pueda permitirse vivir de rentas, le pasa una cosa curiosa, que invierte la mayor parte de su tiempo en un mundo, en un ambiente y en unos objetivos que no son los suyos propios y que a menudo ni siquiera le interesan cuando no le resultan directamente odiosos. Esta condena, que puede ser la tuya o la de cualquiera de tus familiares o amigos, está tan asumida por nosotros que tiene un protagonismo escaso en la cultura que consumimos. Sí, hay obras sobre el trabajo en la literatura y en el cine y la televisión, pero pocas si tenemos en cuenta el porcentaje elevadísimo de tiempo que dedicamos a esa parte deprimente y zombificante y absurda de nuestras vidas. Tal vez por evasión, porque lo que menos queremos leer cuando estamos en el metro de camino al trabajo es una novela sobre el trabajo. O tal vez se deba a que los escritores con tiempo en sus agendas para escribir una novela o bien disponen de él, de tiempo, porque nunca han tenido trabajo, o bien porque aspiran a no volver a tenerlo nunca y han decidido expulsar esa realidad de sus imaginaciones. En cualquier caso, siempre es bienvenida una novela que venga a equilibrar un poco las cosas como Supersaurio, de Mary Neil McDatty. Ella misma la define como si un personaje secundario de The Office hubiera escrito un diario íntimo en términos no exactamente humorísticos, sino de petición de socorro. Y el ejercicio tiene sentido. Pocos lugares más estimulantes literariamente que el trabajo. Así nos pasamos el día fantaseando con alargar o acortar pequeñas narrativas, saboreando hipótesis imposibles como qué hubiera pasado si hubiésemos tenido el valor de callarle la boca al imbécil de cuentas o de marketing o de lo que sea, con la réplica exacta que nunca salió de nuestra boca. En un principio, reconozco que Supersaurio, que algo tiene de eso, me hizo saltar algunas alarmas porque todos los personajes hablan y se comportan como cretinos salvo la protagonista, que es una víctima impenitente de todos ellos. Y eso, sí, se parece a la minucia cotidiana de cualquiera que hable de su oficina, pero precisamente por eso, ¿dónde estaba el desafío? Nadie cuenta anécdotas de su propio trabajo asumiendo el papel de verdugo. Siempre somos víctimas de un látigo ajeno y superior. En sus primeras páginas, Supersaurio me recordaba aquel gag de Miguel Noguera de La voz de gilipollas, en el que reflexionaba sobre la trampa de atribuir una inflexión burlesca y estupidizante a las voces de nuestros enemigos cuando performamos una anécdota. Si mantuviéramos integral el texto de esa anécdota pero invirtiésemos las voces de los personajes, dándoles a nuestros enemigos las voces normales y poniéndonos a nosotros la voz de gilipollas, ¿cuál sería el resultado?, se preguntaba Noguera. Todos los personajes de Supersaurio, desde los jefes hasta los subjefes, hasta el camarero que le sirve el café a la protagonista, hablan con esa voz de gilipollas, salvo ella, salvo la voz que nos va guiando durante todo el relato. Y eso me despertaba ciertos recelos, como decía, hasta que llegó el último tercio del libro, donde la autora completa un viaje para su protagonista, seguramente inevitable, pero muy hondo, que añade una última capa de densidad a la historia y la convierte en una pequeña tragedia. Y duele o molesta o incomoda llegar a ese momento, en parte porque si eres una persona laboralmente activa desde hace varios años, lo más probable es que hayas completado el mismo viaje que la protagonista de Supersaurio y lleves más tiempo del que estés dispuesto a reconocer compatibilizando tu papel de víctima del sistema o de unos jefes tontísimos con el papel de cómplice de ese mismo sistema y de esos mismos jefes, o incluso de verdugo de otros o de ti mismo. No es fácil introducir ese giro, menos aún en una primera novela. En esta entrevista, Mary Neil McDatty nos descubre un poco el making of de su debut literario y nos explica cómo de fácil es que el trabajo, mientras te hace libre y te realiza y te dignifica, te acabe convirtiendo sin que te des cuenta en una voz de gilipollas más. Mala letra, con Anxo F. Couceiro. Mary Neil McDatty, acabas de publicar, publicaste hace unos meses ya tu primera novela, Supersaurio. Sí, se me hace tan raro. ¿Ah, sí? Sí, el otro día me dijo Jorge, ya son 3 meses. Y yo, hostia, 3 meses ya, para mí es como ayer. ¿Cómo han sido estos Y 3 meses entonces como autora publicada, ya dando entrevistas, firmando libros? Porque además creo que, claro, te coincidió en la puerta ya de todas las ferias, San Jordi y todo sí, esto. pues mira, a San Jordi no fui porque el libro salió en marzo del 23 y en abril empezó Ramadán. Y Ujú. era de abril hasta el 2 de mayo, creo, y San Jordi coincidía
a finales de abril y Sí. la verdad es que compaginar Ramadán con trabajar y hacer cosas del libro se me hizo súper cuesta arriba, entonces les dije en la editorial que no quería hacer nada en abril y por eso no fui a San Jordi, porque mucha gente me preguntó que por qué no había ido, que encima que era de Blackie, Blackie está en Barcelona, tal. Es por eso, por eso hubo como el silencio ese durante todo el mes que no fui a ningún sitio, no hice nada, fue por eso. Entonces, para mí como que son 2 meses en realidad. Y, jolín, por una parte estoy súper agradecida y súper emocionada. No me lo esperaba. Yo de verdad pensaba que el recorrido de Super Sabri iba a ser Canarias, que si sonaba un poco sonaría aquí y ya está. Entonces, ver que llegó una segunda edición en un mes, la verdad es que por una parte me emocionó mucho y demás, pero por otra me impresionó y me dio como esta sensación de, ay Dios mío, ¿qué está pasando aquí? No lo puedo controlar. Entonces intento llevarlo, intento no enterarme mucho de las cosas, también te digo, intento no... Hay gente que se busca, ¿no? Hay gente que está todo el día mirando qué han dicho del libro y tal. Yo si no me lo mandan, intento no mirarlo, no me meto en Goodreads. Hay gente que te etiqueta en sus reseñas en Instagram, solo veo esas. No voy buscando, ¿sabes? Y por ahora parece que va bien, pero ya sabes, nunca tienes del todo una idea de cómo está yendo Ujú. la cosa. Y de las pocas reacciones que te van llegando, Mm. bueno, pocas, digo por lo que acabas de decir, de Sí, que sí. no las buscas tú activamente. ¿Encuentras algún decalaje con las expectativas que tú podías tener o más o menos está siendo leído como tú esperabas que fuera leído? ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo terminé y lo entregué no tenía muchas expectativas, no quería pensar en qué iba a pasar después. Y un consejo que me han dado es que una vez escribiese el libro, me olvidase de él y no estuviese pensando y preocupándome por cómo iba a llegarle a la gente. Y me ha ayudado bastante porque sí que soy un poco insegura, pero de lecturas y demás, me hace gracia que hay muchísima gente que lo cataloga de humor, porque sí que es verdad que hay partes graciosas y demás, pero a mí no, no me parece que sea una novela cómica ni de humor. Entonces, eso sí me da curiosidad y me hace gracia. ¿Y qué más? ¿Qué más? La verdad es que mi idea era hacer algo antitrabajo total Ujú. y que dentro de la seriedad del antitrabajo no deprimiese al lector. Entonces quizás por eso Claro. llega como el tono de humor de odio mi vida, yo no escogí nacer, pero aquí estoy. Eso es muy de Twitter y no te das cuenta, cuando estás dentro, para ti es lo normal ese tono. Ujú. Cuando sales fuera y dejas la burbuja del timeline, hay muchísima gente que no entiende ese tipo de humor y que cree que de verdad te quieres matar, pero no. Entonces, sí hay gente que me pregunta por qué tan enfadada la protagonista, por qué tan rabiosa. Y yo, porque mira lo que vive, ¿cómo no va a estar enfadada? ¿Cómo no Ya. vamos a estar? Todos estamos un poquito enfadados, ¿eh? Yo lo noto mucho a la gente que me rodea, que nos tragamos un poco esa rabia. No quieres ser tú el que desentone o el que esté... No quieres ser la persona de la que se dice, es que siempre se está quejando, es que Ujú. siempre está enfadada. Pero luego te metes en internet y el tono es ese de estar enfadado, estar quejándote, ¿no? Es No, no. curioso. Está bien todo esto. Realmente, la entrevista que me he preparado es como una disección pormenorizada de esto que acabas de decir. O sea, de todo esto, Vale. de todos los temas que acabas de tocar aquí. Así Ay, que te lo he no, no estropeado me lo has todo. estropeado, al contrario, me viene perfecto. Es como la percha ideal para esta Vale, conversación. Porque creo bueno, que ahí están por lo menos todos los temas que yo como lector he ido identificando que me parece que le dan forma a la novela y que hacen que esta entrevista pueda ser interesante para la gente o que la quiere leer o que ya la ha leído. vale, Vamos a empezar, por ejemplo, ya con ese tema de una novela antitrabajo, una novela sobre el trabajo. sí. No sé si leíste Existiríamos el mar, la No, última pero sí que me novela. han dicho algunos amigos que se han leído, que se han leído Super Saurio, como que cuando tienes mucha confianza con alguien te empieza a sacar las referencias o las cosas que cree haber entendido en el libro. Y sí que es verdad que me han relacionado mucho con Belén Gopegui, no en plan que nos parecemos ni Sí, nada, ni sí, mucho menos, sino por la temática que existiríamos en el mar, puede ser. El sí, título les daba como una vibe de eso. sí. Tengo que admitir que no lo he leído,
Ujú, pero que sí que lo tengo, lo compré después de que me lo dijesen. Después de que saliese el libro, mucha gente también me ha escrito para decirme que hay como ahora, no un boom, pero sí que es cierta tendencia a hablar del trabajo en la ficción y me recomendaron Curling ujú. de Yaisa Berrocal, creo que es, no sé su apellido, perdón, sé que solo me sé su nombre de pila. Y luego No seas tú mismo, Deuda Despluga. Y esto Ujú. también fue a raíz de un artículo que salió en El País sobre las distopías del trabajo y demás. Entonces tengo pendiente leerlo, pero sí que pensé, mira, pues ya somos 3, 4 personas que están Sí. ahí y no No, soy yo la única que está harta. es que está habiendo como es verdad, una especie de, se está abriendo una grieta. Belén Gopegui en una entrevista promocional de esta novela decía, el titular era, la entrevista era en El Salto, y el titular era excluir el trabajo es una pérdida importante para la literatura. Cualquier persona que lea y que trabaje entiende perfectamente a qué se refiere con ese titular, porque es verdad que es algo que nos consume un tanto por ciento enorme de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro mundo, y que suele ocupar muy poco espacio en las novelas que leemos. Sí, ¿Por qué identificaste tú que ahí había un tema y te metiste de lleno? porque es algo de lo que hablo muchísimo con mis amigas y es algo de lo que veo a mucha gente quejarse, ¿no? Ese, por ejemplo, cuando cambiamos de horario, entras en la oficina, es de noche, sales de la oficina y es de noche. Y no sabes muy bien qué ha pasado ahí, pero algo has perdido. Llega el fin de semana y quieres usarlo para descansar, pero también te machacan con que tienes que ser súper productivo, tienes que aprovechar todo tu tiempo libre para hacer cosas todo el rato. Nadie sabe muy bien por qué, pero parece que no hacer nada es la muerte. Y al final no nos dedicamos nada de tiempo. Cuando salió, cuando con la pandemia, me di cuenta súper rápido de lo mucho que ganaba trabajando desde casa, porque ya no llegaba del trabajo a las 6 ni no tenía que hacer la lavadora, hacerme los tuppers, ir al gimnasio, volver, ducharme, hacerme la cena, pensar que me iba a poner al día siguiente, preparar la ropa, porque ya estaba aquí. Y eso como que me dio calidad de vida, entre comillas, teniendo en cuenta todo lo que estaba pasando afuera. Luego sí que es verdad que trajo algo súper negativo, que fue que mi casa se convirtió en mi En tu trabajo trabajo. también. Y parece que siempre hay una... Parece que el trabajo se lo come todo. Estés donde estés y intentas montártelo como intentas montártelo. Y mi rencor hacia el trabajo en general empezó más o menos ahí. Y de oír a mis amigas que es eso, que ocupa todo tu día. Intentas ver a gente fuera, tienes que hacer como un juego de geoestrategia total para coincidir con otras personas que no tienen tu mismo horario. Y la vida toma un segundo plano y lo principal es tu trabajo. Y ni siquiera te pagan tanto por eso. Es como que estás sacrificando muchísimo por una recompensa súper pequeñita. Pero tienes que estar agradecido porque al menos tienes uno. Y si no tienes uno, eres un paria, porque también leo mucho discursos sobre esta gente que entra en el paro y no se pone de inmediato a buscar otro trabajo, sino que intenta descansar durante esos meses y plantearse, vale, ¿cómo quiero cambiar mi vida? ¿Cómo quiero intentar reenfocarme en otra cosa? Eso es un pecado mortal porque eres un chupóptero de subvenciones, pero tu paro es algo que tú te has ganado. ¿No? Sí. Es como un círculo asqueroso del que no puedes salir. Ujú. No sé si precisamente también ese reproche al que estás haciendo mención es algo que de alguna forma también está bastante presente en tu libro, no sé si el conflicto generacional o el que tú puedas pertenecer a una generación, en fin, bueno, todos esos tópicos que ya se han dicho, ¿no? De somos la primera generación que ha vivido peor que sus Ya. padres y todas estas cosas, pero dentro de también del estilo de la novela y de esa voz que tiene tu protagonista, Mm, no sé si estilo tuitero o estilo bueno, reconocible, digamos, para gente sí, de nuestra edad, porque tenemos una edad parecida tú y yo, digo, sí, 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 em, creo que sí. que es ese reproche, digamos, ¿crees que tenemos las personas de nuestra generación como una necesidad de estar constantemente justificándonos a, entre comillas, nuestros padres o esa generación Mm, que nos dice, bueno, ¿qué creías que era el trabajo? ¿O qué creías que era ser adulto? ya, ¿sabes qué pasa? Que yo no pienso realmente que yo esté viviendo peor que mis padres. Creo que, por ejemplo, no sé si es el caso
de los hijos de inmigrantes, ¿no? Que nuestras dificultades son distintas, porque sí que es verdad que la gente que conozco, que más o menos viene de entornos similares a mí, viene de familias en las que ellos son las primeras personas que van a la universidad, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿realmente estoy viviendo peor que mis padres? No lo sé, sí, creo que nuestros challenges son distintos. Sobre lo de qué te creías, que es que es creo que viene por ahí lo de qué te creías. Cuando estás en el instituto, te empieza la matraca esta de tienes que decidir ya qué vas a hacer, ya, ya, ya. Y llegas a la PAU, haces el examen, parece que si cambias de rumbo, has condenado todo tu futuro. Y luego llegas a la universidad y hay mucha gente que termina carreras que odia simplemente porque no puede pararse y decir, no, dejo derecho y me meto a hacer ciencias del deporte. Y ¿qué te creías que era ser adulto, no? Parece que ser adulto es apechugar y seguir para adelante y nunca mirar atrás y huir, huir, huir. Y luego llegas al trabajo y ¿qué te creías que era trabajar? Pero es que hemos glorificado el trabajo de cierta forma. No sé si esto que digo es ridículo, ¿no? Pero hay cierto culto a la cultura Sí. de ahora soy una persona física, tengo buena presencia, tengo un contrato indefinido, no me puedes tocar, tengo inmunidad diplomática y todo lo que he sacrificado por el camino para llegar a ese contrato indefinido ha merecido la pena. Pero es que llega un viernes por la tarde, son las 3 y estás haciendo fotocopias y estás mirando a la pared con la mirada de las 1000 yardas pensando, todo eso que vino de antes para que yo llegase aquí, ¿ha merecido la pena estar así? Mm. Sí, sí, ¿No? sí. Y también esta cosa de todos los trabajos son súper importantes, todos los trabajos son iguales realmente, ¿no? Que es un business as soon as manager. Yo sigo sin saber qué es eso, pero hay que estudiar mucho y súper duro para no ser barrendero. Es Ya, que ya. al menos el barrendero ocupa un espacio en la sociedad en el que su trabajo es útil. Sirve, si no está, si se pone en huelga, sabes que está en huelga. Pero ¿de qué me sirven a mí todos estos trabajos corporativos que se pagan súper bien de una forma súper exagerada y luego no son nada? Y se vio, es que también se vio muchísimo con la pandemia. Cuando salió la listita del BOE con los trabajadores esenciales, yo no estaba en esa lista. ¿Sabes? Hay muchísima gente que conozco, mis amigas, no estamos en esa lista. Te planteas muchísimas cosas. ¿Pero qué haces? Es Ya, que ya, ya. es imposible salirte y eso es lo que intenté reflejar en el libro, que por mucho que tú tengas mucha conciencia de tu situación, de lo podrido que está todo, por mucho que estés en contra, por mucho que tus valores vayan remando en otro sentido, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ujú. ¿Crees que esto puede seguir creciendo? Es decir, y sobre todo, ¿no tienes miedo de que haya mm, posiciones reaccionarias incluso? Porque tú, por ejemplo, haces una crítica del trabajo, bueno, tú, en la novela Sí, sí, contiene, sí. digamos, una crítica del trabajo que claramente podríamos identificar si quisiéramos etiquetarla como que es progresista, es entre comillas de izquierdas o es anticapitalista, digamos que es Sí, antisistema. Pero sí. hay también pensamientos o corrientes intelectuales antisistema que son reaccionarias, que no pertenecen, digamos, a la cultura de la izquierda, en las que yo noto que empieza a penetrar un poco esta cultura, o sea, esta crítica al trabajo o al capitalismo o a la modernidad, no sé cómo le llaman, ¿no? Por ejemplo, desde el antifeminismo. Mm. De, Que volvamos las mujeres a casa porque ocupaban exactamente, muchos de te han puestos de dicho que trabajo. realizarte es hacer todo esto, digamos Ya, que qué sospechoso que solo nosotras, ¿no? En plan, que si nosotras volvemos a casa y sí, nos sí. ponemos a hacerle los bocatas, el sistema se va a arreglar de una forma súper mágica. No creo que en su caso sea tanto discurso antitrabajo, sino simplemente discurso anti-mujer. Y molestamos mucho, ¿no? Que se Ya, jodan, ¿qué les voy a decir? ya, ¿Sabes? ya, No, ya, ya. yo no veo, la verdad, no veo a chicas de mi edad y de la generación inmediatamente anterior planteándose sus críticas al trabajo desde la perspectiva de mejor me quedo en mi casa y que me mantenga
uno que trabaja en una Big Four y que tiene que hacer 37 horas extra a la semana porque yo estoy muy cansada de trabajar. Ya. Pero al final todo se reduce a eso, a molestamos demasiado, ¿no? Era un artículo, era una columna de Whiskas, Satisfyer y no sé qué, que salió hace un año, hace 2 años, y Lexatin, algo así. Y el Ah, problema de sí, la sí. sociedad era que nosotras nos habíamos engañado, Sí, sí, sí. que a nosotras nos habían vendido una mentira. Ujú. Y que nuestros problemas estaban todos relacionados con que nos habíamos creído que podíamos ser mujeres libres, que podíamos ser mujeres que trabajaban, y en verdad estábamos súper deprimidas y la cola sí que hecha un destrozo porque no tenemos un marido que nos mantenga. Ya. Sí, sí, sí. que, Desde... Bueno, pero es que que una nómina al final no te trata mal. No, 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 pero sí que es un... Yo ni cuando te estaba haciendo la pregunta ni siquiera recordaba esa columna, que sí que la leí y es una firma distinta. Bueno, de hecho es que no acabo de recordar el nombre del No, tío no, yo tampoco, lo que la escribió, siento. ¿no? Pero que hay Creo muchas que firmas, cada vez hay más presencia de este tipo de discurso que incluso muchas veces se reclama de izquierdas o de una especie de ya, bueno, izquierda, ¿no? Bueno, de izquierda. sí, no sé cómo, lo que otros califican como rojipardismo o Mm. neofalangismo o no sé hasta qué Es punto... bonito cuando a cosas que son más antiguas que la rueda les ponemos neo delante y ya Ya, ya, ya. tienes tres años para ti. No sé hasta qué punto la izquierda tampoco está contra, o la otra izquierda, o desde la cultura, pues no sé, más que puede ser contestataria, pero propositiva también, no estamos encontrando una continuación del auge del colectivismo que pudo haber en el 15M, donde también hubo mucha literatura, no siempre afortunada, pero bueno, por lo menos sí como activa, digamos, de una generación, de proponer una cultura del asociacionismo a nivel de hacer conciertos, de organizarse políticamente. Y todo eso no acabó de germinar en una literatura, de alguna forma, que pudiéramos citar ahora 3 o 4 novelas. No sé si tú tienes alguna opinión también sobre esa orfandad generacional que puede existir ahí. No, la verdad es que no tengo una opinión clara sobre al respecto. Recuerdo la ilusión, ¿no? Del 15M y demás, y creo que nunca había vivido algo parecido. Y también tenemos que ser un poco consecuentes con el hecho de que no sé cómo expresarlo, pero al final el 15M germinó y floreció y fue lo que fue, y ahora como que estamos viviendo el coletazo de la decepción de hemos sido engañadas, ¿no? Mi opinión personal y mi forma de conducirme es siempre ir desde lo pequeño a lo grande, y por eso hago siempre hincapié en lo de primero tu calle, luego tu barrio, luego conquistar el mundo. Em, y si es que yo me muevo así y mi forma de entender la política es esa. No sé muy bien qué decirte sobre lo de los referentes y la literatura y llenar ese espacio de agujerito que salió después del 15M. No, no, La verdad. sí, sí, realmente es una estupidez por mi parte porque te he No, no, no es una lanzado como estupidez, me una, parece como una bola una, muy concreta y te he preguntado, una ¿tienes pregunta algo que decir sobre esta inteligente, bola? pero Y no tengo realmente nada que decir, no, 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 no. no tienes que tener nada que decir sobre esto. O sea, es responsabilidad mía como... ¿Ves? Esto es algo que voy a editar por mi parte. Vale, todo Vamos, bien, todo vamos más bien. a la novela, que Vale, quiero hablar de Supersaurio. vale. Em, a ver, has hablado mucho, también está dentro de la novela del fanfiction, ¿no? La novela dialoga con el Sí, fanfiction y tú misma te reclamas como una heredera sí. del género, o no sé si se llama género o si se le puede Yo llamar diría que género. sí, aunque hay gente que lo llama género menor o algo así, pero entiendo que tiran la línea del fanzine y los fanzines Claro. también son una especie de Lo que género. pasa es que como dentro del fanfiction también hay género, es decir, puedes hacer un fanfiction de algo de terror o de algo romántico, de algo, ¿no? Sí, Siempre... vale. y ¿por qué crees que está desprestigiado o sigue desprestigiado? ¿Por qué crees que hace falta reivindicar el fanfiction?
creo que está desprestigiado porque lo hacen chicas jóvenes. Esa es mi opinión honesta y sincera sobre por qué se considera que no merece la pena y siempre que se habla del fanfiction se habla con ese tonito de mofa Ujú. y es porque lo hacen chicas jóvenes. A pesar de que fanfiction lleva siglos en la historia, ¿no? Había fanfiction de Sherlock Holmes cuando salía Sherlock Holmes y demás, pero claro, como se hace por amor al arte y las que empiezan son siempre chicas jovencitas que están en el instituto y demás, luego sí que es verdad que empiezan así y se consagran dentro del género y son mujeres adultas que siguen haciendo fanfiction. Y cuando son mujeres adultas que están haciendo fanfiction, también se las trata con un poco de recochineo, porque la primera cuestión que surge es, podrías estar haciendo literatura seria, pero has escogido desperdiciar tu talento haciendo fanfiction. Ninguna de las personas que está dentro del mundo del fanfiction considera que hacer fanfiction es desperdiciar ningún talento. Y esto lo puedes ver, por ejemplo, con Irati Jiménez, que fue una de mis mayores influencias, ¿no? Ella escribió el Marauder Crack. Y eso a mí me pilló de adolescente todavía. Es el fanfic más importante en español que hay de Harry Potter. Y ella consagró su carrera y se dedicó a escribir novelas en euskera. Y ahí creo que me lleva bastantes años, creo que son 10 o así de diferencia entre las dos. Pero sí que es una de las pocas que comenzó su carrera dentro del fanfic y luego la encaminó a ser novelista. Ahora está reeditando el Marauder Crack y la cantidad de gente que está pendiente de que saque esa reedición es muchísima más grande que ¿sabes? Que la idea que tiene nadie de a qué público o cuál es el tamaño del público de la gente que sigue el fanfic. Ujú. Pero nunca, sé que tienen que existir porque es imposible que no haya, pero nunca he visto a un chico que escribiese fanfiction. Y a lo mejor ahora después de esta entrevista salen dos otros diciendo yo lo hago, ojalá, porque es que me encantaría, sé que tiene que haber, es imposible que no haya, es que es imposible, no lo concibo. Pero de yo verles en la web de fanfiction, en la web de Harry Latino, en la web esta de Archive of Our Own, nunca me he topado con ninguno, la verdad. Y creo que por eso Puede estoy ser conectada. una cuestión de nichos también, porque, por ejemplo, Puede ser. en el nerdismo, Mm. nerdismo masculino, digamos, de Sí, cómics, Star Wars, o sea, de franquicias, las franquicias que hoy, por ejemplo, dominan el cine, ¿no? sí, sí. Sí, sí que existe algo de esto. ¿Sabes? Chicos que que les gustan mucho los cómics, Marvel y todo esto, y Ujú. empiezan a hacer sus propias variaciones. Claro, no sé cuáles son los espacios en Internet donde cuelgan esto. No, ni Eh, idea. Pero son cómics también, ¿o son...? sí, son cómics, son cómics. Vale. Seguro que también hay de literatura, pero yo no lo he visto esto. No, es que eso, que quizás si haya una web que sea de tu propio cómic, tu propia versión del cómic, Ujú. ni idea. Ni idea, Y- sí que sé que fanfic es como un formato sí. novela, no Y, es cómic. Está el fanart, pero ujú. no sé. ¿Y hasta qué punto, claro, cuáles son los límites? Porque estamos, si vamos ampliando un poco el campo semántico de lo que podría ser un fanfic, hay novelas, o sea, es decir, por ejemplo, hasta qué punto el Quijote, el Quijote como personaje, digamos, no está viviendo su propio fanfic de novelas de caballerías. Y Pero eso eh, sería como el tema del fanfic es que los personajes no son tuyos y no ya, eres sí. tú el protagonista, entonces, claro, pero no sabría decirte, mira, por ejemplo, hay una novela con la que estoy obsesionada, no porque sea muy buena, sino simplemente porque pienso, mira, hay otro ejemplo de una persona que escribió un fanfic, le cambió los personajes, lo vendió y se está forrando. La novela esta de la hipótesis del amor, de los Ujú. hipótesis, que creo que llevan muchísimas semanas en el top 100 vendidos de Segal. Eso es un fanfic de Star Wars. Y la chica cambió los nombres de los personajes y la editorial lo vendió como una novela Propia, claro. original propia. Entonces, ¿dónde está el límite? No Claro. sabría delimitarlo. Es que al jugar con arquetipos y que son arquetipos como tan cada Claro, vez más universalizados, seguramente, no lo sé, estoy desbarrando, pero seguramente Flaubert lo que quería escribir en Madame Bovary
era, Era fanfic. era un fanfic de lo que su personaje leía, en plan más, bueno, obviamente más literario, más ambicioso, pero es evidente que tanto Cervantes leía novelas de caballerías como Hombre, Flaubert leía novelas no de Corintellado, pero bueno, el Corintellado la Corintellado que hubiera en sí, Francia en ese entiendo, momento. entiendo lo que quieres. Es que al final también es un tema de, realmente nadie está inventando nada nuevo, todo es algo que leíste o todas tus referencias juntas y sacas algo. Em, lo que pasa es que, claro, a Flaubert no lo van a acusar nunca de estar escribiendo fanfic. Yeah. Y a Cervantes tampoco. Y cuando eres, o sea, la diferencia es que tú te llamas Cristina, tienes 17, leíste, no sé, El Buda de los suburbios y te encantó un personaje secundario y dijiste, pues voy a escribir mi propia versión usando a este personaje. Realmente toda la novela, todo el fanfic es un fanfic. No podía ser una novela hecha y derecha cambiándole los nombres de los personajes y maquillándolo un poco. Y eso es lo que me resulta interesante de fanfiction, que realmente es como una criatura a la que vas dándole de comer y a lo mejor sigue siendo dócil, a lo mejor no. Y por eso me parece bien también que sea el primer contacto, el primer intento de una persona al escribir, porque puedes ir tomando referencias de todo lo que te rodea, nadie te va a demandar, nadie te va a decir, me has plagiado, tú estás dando todo el crédito, esto no es mío. Y puedes ir jugando y probando y ver qué funciona, qué no. No todo el mundo se sienta un día y escribe la gran novela americana de una sentada en su primer intento. Hay No. gente que empieza poco a poco con un travel o un one shot de 1000 palabras. No, Eso no, es lo bonito a mí, en mi opinión. y en realidad, o sea, yo creo que es el mismo impulso creativo que está en el origen un poco de todo, es decir, los juguetes en sí, que son réplicas de los juguetes modernos, que Sí, son sí, réplicas sí. de propiedades intelectuales conocidas, en la creatividad del niño está mezclarlas, ¿no? Y hacer sus propias Es historias. que si coges los muñecos de los Power Rangers y te inventas toda una situación de un capítulo en eso es un fanfic o no. Claro, Estás claro. usando cosas que no, estás usando personajes que no son tuyos y estás en una esquina de tu casa haciendo que se peguen de hostias y hay un nuevo enemigo es un fanfic también. Sí, sí, sí. ¿Ves? Que es que empieza desde pequeño. Vamos con otro tema que es un poco, a ver, es un poco tópico. He leído, no siempre leo entrevistas de las personas a las que entrevisto por miedo Vale. a repetir temas, pero en tu caso sí lo he hecho. Uf, qué Y miedo. no, Ahora tengo entiendo. que enfrentarme a todo lo que dije No, antes. no, 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 no voy a hacer eso, pero, o sea, no, el tema de la autoficción. Es evidente Vale, que sí. cuando alguien hace autoficción es un poco pesado porque todas las entrevistas de alguna forma tienen como que tocar ese tema, ¿no? No, Tienen que... sí, es como tengo dos preguntas genéricas y las dos son Sí, cómo surgió Supersaurios y la segunda es hasta qué punto eres la del libro, ¿no? No me molesta porque entiendo que es lo que toca. Y sé que, mira, debatí muchísimo si ponerle a la protagonista del libro mi nombre o no. Y a la conclusión a la que llegué al final es que aunque ella se llamase Halima, todo el mundo iba a pensar que era yo, simplemente porque soy una tía que ha escogido tener un personaje que es una tía más o menos de su edad, del mismo sitio del que es ella y demás. Pero es que si no hubiese hecho que ella fuese del mismo sitio del que soy yo, no habría podido narrar las realidades de las que quería hablar. No es lo mismo crecer en el sur de Gran Canaria que crecer en Las Palmas. Yo vivo en Las Palmas, podría haber hecho que la protagonista fuese de un barrio de aquí, pero hubiese perdido toda esa parte del turismo y demás. Escogí el mal menor. No me importa que crean que Supersaurio es autoficción o que es autobiografía o que es lo que sea, ¿no? Es verdad que una vez, es lo que te dije antes, una vez salió, me quité de estar pendiente de él. Lo que sí me cuestiona a veces es por qué a las chicas de mi edad que han sacado una primera novela en la que el personaje era una chica, la primera pregunta que se les tira a la cara ¿es autoficción? Y luego se habla del boom de la autoficción, pero yo llevo leyendo artículos y demás sobre el boom de la autoficción desde 2008. sí, sí, sí.
¿Sabes que no es algo que haya surgido hace 3 años simplemente porque ahora se publique a más chicas? Que eso es mentira. Vilas Matas hace autoficción, Proust hacía autoficción, Juan Marcé hacía autoficción, Marcos Dicha Torrente hacía autoficción, pero ahí no hay un boom. Ahí no les preguntan qué porcentaje de tu vida real está en tu novela, ¿no? Solo somos nosotras, no las voy a nombrar, pero Sí, es sí, que sí, siempre sí. está en Twitter, ¿sabes? Somos 5 o 6 chicas y a las 6 siempre nos hacen las mismas preguntas. Creo que es un ejercicio de, odio la palabra repensar, pero creo que hay que repensar y reformular un poco esto porque luego lees a gente que tiene una trayectoria de 10 años escribiendo y su primera declaración es que estoy cansado de la autoficción o estoy cansada de la autoficción. ¿Por qué? Porque ahora hay 5 chicas que supuestamente no hacen autoficción porque no estabas cansado en 2008 o en Ujú. 2010 o en 2012. No, justo ahora te ha dado ese cansancio. También es un poco esa contaminación de leer a alguien decir, estoy cansado de la autoficción y que tu primer resorte sea, hostia, yo también he leído 2 entrevistas de autoficción, estoy harto. Volvamos a la literatura de verdad, esto es literatura menor. ¿Qué es literatura real y qué es literatura menor y qué es literatura alta y qué es literatura baja? Ujú. También es verdad que yo creo que conmigo se ha dado un poco con una persona a la que le da igual casi todo, no me importa. No, pero a ver, es verdad, y yo lo he hablado, porque he entrevistado también a otras autoras que Bueno, mira, han... simplemente por nombrarte a alguien que conozco y que es de mi misma editorial, Elisa Victoria, Ujú. con Voz Sí, de Vieja y el Evangelio, las primeras preguntas que le caen son, ¿hasta qué punto el personaje está basado en ti? ¿Qué hay de ti en el Evangelio? mm, De mí hay casi todo porque soy la persona que está escribiendo este libro. No soy impermeable a mi entorno, ni soy impermeable a lo que leo, a lo que veo, a lo que me ha pasado, a lo que le ha pasado a mis amigas, a lo que le ha pasado a mi familia. Eso tiene que salir de alguna forma, ¿no? Que sea una semillita sobre la que vas creando el resto del libro. Pero nadie se sienta y dice, muy bien, ahora soy escritor A. Y escritor A no va a plasmar nada de lo que conoce ni de lo que le ha sucedido en su novela B. claro. Sospechoso, No, pero como sí, poco. sí es que aparte el llamarle autoficción muchas veces es incluso un, por nuestra parte, por las personas, digo que nos dedicamos de alguna forma profesionalmente a tratar el tema de la literatura, es un ejercicio un poco perezoso, porque algo puede ser autoficción con independencia de que el protagonista o la protagonista tenga el mismo nombre que la persona que No, lo ha y que al escrito. final la novela un Y poco se come todo lo que la rodea y claro, qué es real, qué es imaginario. Leí un artículo en el que se hablaba de que los escritores ahora han abandonado la imaginación y están muy centrados en el yo. No o sea, respeto la opinión, pero no me parece honesta ni real, porque incluso en una historia de terror hay algo de yo. En un thriller hay algo de yo. En una novela romántica hay algo de yo. ¿Por qué sí, sí. estamos tan empeñados en tirarle piedras a gente que lo único que ha hecho ha sido escribir una novela y ya está? No, si además incluso sería en realidad, bueno, depende de quién lo lea, ¿no? Pero para mí esa es en realidad la crítica que yo puedo hacer más, no solo a novelas, también a películas que me interesan poco. Películas que no tienen inconsciente de alguna forma, que Ya. son como ejercicios, ni siquiera ejercicios de estilo, son ejercicios de gramática, ¿no? De hacer algo, y novelas que también pueden ser eso. Bueno, lo que sí que hay un boom o hubo un boom de novela negra, ¿no? De novela negra Sí, de aquí. Hay mucha novela negra que no tiene para mí. pero no molesta, pero eso no tira, no ves a nadie diciendo estoy harto de novela negra. Yo creo que es algo muy concreto de estoy harto de ver a 3 mujeres, estoy Ya. harto de ver a 4 mujeres y da como la impresión, ¿no? De es que nos están publicando demasiadas chicas, realmente no, porque después cuando se acaba la entrevista, tú preguntas, ¿a cuántas mujeres dirías o puedes nombrarme a todas esas chicas que conforman ese boom? Y si tú eres incapaz de nombrar a 5, no es que pierda el respeto yo ni nada, mucho menos, pero sí que me cuestiono ese, ¿realmente 3 son demasiadas mujeres? ¿4 son demasiadas? ¿5?
Entendería que fuesen demasiadas si fuesen 25, 50, porque es lo que llevo yo viendo toda mi vida, que solo hay hombres. Sale una lista de los 50 libros imprescindibles para forjar tu cultura literaria. Y de esas 50 recomendaciones, si tienes suerte, 7 son libros de mujeres. Y piensas, ¿realmente somos tantas? No casa la opinión con luego los datos, la realidad, lo que está pasando en el mundo editorial. Sin salir del... Es que, claro, por eso el problema de la autoficción como concepto es que es tan... es como un castillo de arena, o sea, al final no sirve de nada si le quieres meter cosas dentro, porque muchos manuales de escritura o no solo de literatura, también de guión, está como este arquetipo que o sea, es un tópico que como todos los tópicos tiene una parte de verdad, ¿no? Hay 3 personajes protagonistas que puedes hacer, es el personaje que eres, el personaje que quieres ser y el personaje que tienes miedo a llegar a ser. Vale. Si tomamos como cierto ese tópico, en Supersaurio se puede decir que la novela empieza el personaje de Meriem siendo un poco el personaje que eres y acaba siendo el personaje que tienes miedo a llegar a ser, o que la propia Meriem al principio de la novela como personaje tiene miedo a llegarse a convertir. ¿Cómo te trazas el mapa para llegar a ese punto? Yo tuve claro desde el momento en el que decidí que iba a ser una novela sobre trabajo, que iba a empezar de abajo y imitar ese camino al éxito, porque claro, si te esfuerzas mucho consigues tus sueños, pero dentro de ese esfuerzo tienes que renunciar a bastantes cosas. Entonces realmente Supersaurio es como una broma, es un chiste de, muy bien, yo he tomado este tópico, he tomado esta realidad que se supone que tal, y he hecho que mi personaje atraviese todas esas etapas. La primera etapa cuando entras en una empresa, si lo haces a través de un programa de becas, es la figura del becario. Y metí ahí todos los tópicos de ser becario. Invisible, hace más de lo que tiene que hacer, empieza a sentirse culpable porque no está rimando el nombre como los demás, tiene que escuchar las opiniones de todo el mundo, pero nadie repara en su presencia porque es un becario, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a ir a repetir lo que hemos dicho en la cocina sobre Pepito? Imposible. Está normalizado que un becario no cobre. Entonces, desde el momento en el que la empresa te da una ayuda, tú ya piensas, wow, les debo algo, porque esto que me están dando es un privilegio, no todo el mundo tiene una ayuda barra beca durante sus 10 meses aquí. Y luego, en la segunda parte, y también puse lo del correo, porque pensé que se notaba ahí la intencionalidad de, mira, leí Todo va bien de Sócrates Adams, y no sé si lo conoces, y en la primera página, que no es una cita ni nada, pero creo que es como una declaración de intenciones, ¿no? Pone, tengo presencia física, soy una persona, tengo un trabajo. Intenté construir mi novela en torno a ese, me voy convirtiendo en una persona a medida que voy subiendo en esa pirámide del trabajo. Mi correo es externabecaria, no sé qué. En la segunda parte es cuando ella ya piensa, ¡oh! Cierro la primera con, me miro en un espejo y asimilo mi nueva identidad, ¿no? Ahora tengo un trabajo, ya no soy una becaria, tengo curro. Y el correo sigue siendo externa, no tienes esa marca porque no eres del todo empleada de la empresa, estás por una ETT, que eso es algo de lo que no habla casi nadie, que el primer contrato que se te suele ofrecer es el de estar por una ETT durante un periodo de prueba hasta que el headcount se aclara y pueden hacerte, pueden sacrificarse y meterte y formas parte de la plantilla. No lo veo por ninguna parte eso. Entonces quise ponerlo en plan, la segunda parte es esta consolidación de ya no soy incorpórea, tengo un trabajo que puedo perder en cualquier momento. Y eso rige mucho el hilo conductor de la novela. Esto es algo que tengo, pero puedo perderlo en cualquier momento. Entonces seré mansa, seré mansa. Y ya en la tercera, el correo cambia, es solo su nombre. Y ahí está consolidada. Su Y ha identidad. ido abriéndose. Claro, no, en plan, ya tiene un contrato indefinido. Ya no la puedes vacilar tanto. Y sus opiniones ya no son solo el fuero interno rabioso. A veces dice cosas porque está segura de que si la echan, se irá con derechos, no se va a ir por la puerta de atrás. Y
también como que fui limándola un poco, lijándola, le di un amigo en el trabajo, cuando consigue por fin integrarse en la estructura de la empresa y pensar, esto ya es algo, quizás esto no sea tan malo, el amigo desaparece y se queda coja y piensa, vale, me confié porque tenía mi trabajo, pero he visto que no puedo bajar la guardia ni un segundo. Tengo que convertirme en eso que decía que no iba a hacer, eso de lo que me reía al principio. Porque si me da, o sea, la recompensa que recibo por convertirme en un robot es el alivio de vivir bien y de poder permitirme un piso mejor, poder Sí, sí. darme lujos que no podía. Y creo que esto es a ver, suena un poco catastrofista, pero esto es una negociación interior que sufrimos muchísimas personas cuando llegamos a nuestro primer trabajo y vamos como consolidándonos. Te das cuenta de que la cultura empresarial es muy somos una familia y por la familia se sacrifica todo. Y si tú terminas a las 6:30 y hay un after work a las 7 hasta las 11 te quedas, porque no puedes decirle que no a tu familia. Y ya allí perdiste todo el día, ¿eh? Y nadie te paga esas horas extras porque te están dando comida gratis, no estás trabajando. Pero la gente en los after works Sí, sí. trabaja. ¿De qué vas a hablar? A lo mejor hay 30 minutos en los que enseñas el vídeo de tu hijo y demás, pero después de esos 30 minutos se entiende que tú tienes que seguir performando tu yo del trabajo. Que esa es otra también, cuando una cosa que sí que es real mía de mi vida real, fue darme cuenta de que mis compañeros, la gente que es un poco no, 10 años, 15 años más mayor que yo, muchas de sus amistades son compañeros de trabajo. Y no sé hasta qué punto eso es sano, porque a un amigo le puedes decir cosas que no le puedes decir a tu compañero del trabajo. Puedes tener cierto recochineo sobre, sobre otro compañero y a lo mejor cuando termina ese periodo de estamos tomando unas copas el lunes, tienes que hacerle frente a que Pepito se vaya de la lengua y diga que tú dijiste, eso yo lo he presenciado. Y piensas, es que es imposible ser amigo de tu jefe porque tu jefe tiene unos intereses que van un poco en contra de los tuyos y por muy bien que te trate, por mucho buen rollo que haya, sigue siendo tu jefe. Sí, sí. Y sí que es verdad que me he sentido rara en ocasiones. En mis primeros trabajos me sentía bastante extraña de ver eso, que había mucho compadreo, muchísimo, José, cervezas cuando salgamos, tal, y tú vas porque no quieres ser la antisocial que no se integra y demás, y ves cosas que te hacen cuestionarte un poco el circo ese de realmente no es mi amigo porque el lunes si tiene que echarme me va a echar y ha pasado y el lunes se ha ido gente. Sí, sí. No, no Hay... sé. No, no, no. Aparte es... ahora que se habla tanto de la meritocracia, en realidad, o sea, se habla ahora mucho, Ya. pero siempre se ha hablado, ¿no? Es como un tópico que está Yo constantemente ahí. siempre lo he visto en la tele. Sí, bueno, no sé. Yo tengo también muchos problemas con la forma en la que se ha resucitado, incluso de forma crítica ahora todo el concepto, pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero hay algo muy interesante en la novela que es, evidentemente la meritocracia no existe, yo creo que nadie se la ha tomado nunca en serio No me la tomo, desde la la verdad. izquierda, pero No, me el, hace gracia. en tu novela, parte de esa gran broma de la que hablabas antes es que de repente la meritocracia, de alguna Funciona. forma, a la protagonista le funciona y esa es la gran historia de terror. No ya que no le Sí, funcione, sino que acaba asimilada totalmente en la a... cultura. Sí, 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 y eso es lo que te decía al principio, de que me choca mucho que la gente diga que es un libro gracioso, porque para mí, si yo no lo hubiese escrito y lo estuviese leyendo, terminaría con cara de póker pensando, es de miedo esto, porque es sí, que cualquiera puede ser la protagonista de Super Sabrio y me llegan, ¿sabes esto de que alguien se termina de leer el libro y te arroba o te escribe un DM y demás y te cuenta? Y me sorprende que el mayor intake que hay es, me sentí súper identificado, me sentí súper identificada y pienso, entonces vas a terminar como ella. Y después otra cosa que me llega mucho es, odié el final.
me decepcionó mucho, me esperaba un final feliz y pienso, ¿qué final feliz hay que hubiese podido contentarte? Es el final honesto, realista. Si a ti te ofrecen 40.000 euros netos de sueldo en un trabajo que odias, ¿vas a irte o vas a seguir? Si te vas, ¿qué otros planes tienes? ¿Qué es ese final feliz? Dedicarte a lo que te apasiona. Creo que además de la meritocracia, está el discurso ese de la vocación, la pasión, hacer eso que nos mueve, hacer... Pero es que mi trabajo, ahora hablo de mí, yo real, a mí mi trabajo no me apasiona, no me mataría por él, pero me pagan. Y con ese sueldo yo puedo hacer cosas que me apasionan y que me gustan. No tengo que convertir mi hobby en mi trabajo. También soy una persona un poco de aquella manera. Tengo todo como súper Inventado. compartimentalizado, Sí. lo que sea. No creo que trabajar me dignifique, no creo que mi valor esté en lo que hago en mi trabajo, no creo que mi trabajo le sirva a la sociedad ni nada, pero me genera dinero y por eso estoy allí. Y lo digo abiertamente, yo vengo por dinero, vengo por el sueldo que se me paga. Y parece que da vergüenza comunicar esto y asimilarlo y jugar basándote en ello. Pero es que si no, ¿por qué trabajaría la gente? Es Sí, sí, que sí. me vuela la cabeza eso de no, por ejemplo, leo a gente diciendo, leo en Twitter a personas por retweets y likes que dan, gente que sigue además, que habla de que ha sacrificado muchísimo por el periodismo, por ejemplo, y que los sueldos no son dignos y de que no le pagan lo suficiente y demás. Y mi primer pensamiento es, ¿realmente tendrías que sacrificar tanto por el periodismo? Entiendo que te apasiona y demás, pero si no llegas a fin de mes, si estás de falso autónomo, si estás sufriendo, continúas sin vergonzonerías, ¿no? ¿Qué hay de malo en plantearte otra cosa? No, también esta cosa del prestigio que da, no digo que el periodismo de prestigio es, simplemente que ha sido mi primer ejemplo. Sí, sí. No, no te entiendo Vivir de perfectamente. tu O sea, pasión, vivir de tu pasión, esa es esa broma de el fútbol no me da de comer, que hacemos mm, en Twitter. Si no te da de comer, ¿por qué sacrificas tanto? Y también está la contrapartida del periodismo ya no es de calidad, el periodismo cultural es una porquería, pero tú eres consciente de lo que se paga a la gente que se dedica al periodismo cultural, por ejemplo, hacer reseñas, hacer entrevistas y demás. Si les pagas cacahuetes, no puedes esperarte una reseña de New Yorker, porque ¿cuánto sí, sí. tienes que escribir? Esto es algo a lo que yo me tuve que enfrentar cuando terminé mi carrera, terminé mi máster y empecé a doctorarme. La traducción no me da de comer, nunca me da de comer lo que yo quiero, porque cuántas palabras tienes que traducir de falsa autónoma, porque es que la mayoría de las veces tienes que estar de falsa autónoma, para poder llegar a un sueldo digno. Es que es imposible. Sí, sí. Y claro, la desafección, el desapego, la tristeza, la depresión a la que se enfrenta muchísima gente que termina su carrera y ve que es que no va a poder vivir de eso que estudió, es grande y es duro y te afecta la autoestima. Y por eso ese humor de internet tan, al menos no estoy muerto, this is Ya. fine, la sala en llamas, this is not fine, haz algo. Por eso decidiste, bueno, por eso, claro, ¿cómo fue el momento de decidir un estilo para la voz de la protagonista en el que estuviera incorporado toda esa letanía incluso de memes? Hay mucho, Sí, mucho me gusta meme, mucho, memético. tengo el no sé qué que emociona a Spielberg, piensan que heredaría la empresa, la falsa gordura de Kate Winslet, que no es... Bueno, sí, es más o menos, es algo que pertenece como mucho, digamos, a cada dos por tres hay un hilo, ¿no? De este tema, aquí sufriendo, las patas de la playa, ¿no? Las selfies en la playa con las patas como si fueran hot dogs. Formentera, Me recuerdas a mí cuando eran gilipollas. Hay un montón de... memética. sí, de referencias al discurso tuitero o a la realidad tuitera. Mm. ¿Cómo, en qué momento decides que ese es el tono adecuado para contar la historia que estás contando? En el momento en el que hice el primer borrador y vi que
había como momentos en los que se cortaba la conexión entre el lector y libro. Y temí que pasase algo que me pasa a mí mucho con las cosas que leo, que es que hay un momento en el que tengo que parar porque es demasiada info y dije, vale, tengo que intentar esforzarme en hacer que el tono sea ligero, aunque las cosas que está diciendo no sean del todo ligeras. Y ahí simplemente se me abrió la puerta de, vale, tiene que anclar a la persona que está leyendo con puntos comunes y esos puntos comunes ligeros son los memes. Porque los memes son una forma importantísima de comunicación. Esto es una hashtag unpopular opinion en la que se condensa muchísima información y muchísimos puntos comunes y un contexto cultural muy concreto en una imagen. Y solo con esa imagen alivias un hilo de 15.000 tweets, porque la información te entra o sea, te Ujú. entra por los ojos, te trastoca el cerebro, sale, solo es un impulso. Y uno de mis intereses cuando estaba estudiando y demás era ese lenguaje que se forma en nichos de internet en los que hay una broma común que muchísimos participantes reconocen, pero que alguien ajeno a ese sistema concreto no entendería. Por eso también a veces pienso que hay como dos tipos de usuario de internet: el que usa internet y el que más o menos es internet. Y no nos entendemos mucho entre nosotros. Si ves que a veces alguien hace una broma, no sé, por ejemplo, un caso con las elecciones andaluzas de 2018, 2019, creo que fueron, Ujú. alguien hizo una broma meses después cuando Vox sacó más escaños en Madrid. Y pusieron algo como, vaya, los andaluces ya no son los únicos tontos de España. Las primeras reacciones al tweet fueron de personas que entendieron la broma. Las siguientes fueron de personas que no entendieron la broma y que en su mayoría eran andaluces que no estaban en ese circuito que recorrió el tweet la primera vez. El enfado que generó eso fue tan visceral y tan de por qué te estás riendo de nosotros. No somos tontos, ¿sabes? Que distinguir rapidísimo lo de las dos personas, los dos tipos de personas que usan internet. Entonces, sé que mi libro ha calado mejor con con gente que sí que está habituada a los hashtags, a la broma de Twitter, a Instagram, a usar redes sociales. Y realmente esa fue mi intención, de intentar hacerlo sencillo, intentar hacer el tocho de una forma que fuese sencilla y asimilable y que la gente pudiese reconocerse rápido. Porque si no te reconocen en lo de Kate Winslet, te reconocen en el hashtag Formentera. Y si no te reconocen en el hashtag Formentera, te reconocen en lo de, sí, sí, la peli que emociona a Spielberg o Shakespeare o las escuelas públicas, demás, ¿sabes? Esa fue mi intención como escritora. Y también, por ejemplo, el fanfic, los fanfics que hay, pensé que era muy raro que ella hablase en su diario, porque realmente su persona es un diario, ¿no? Que Ujú. ella tuviese ese diario donde a veces no pone ni puntos ni comas porque está en un estado de histeria tremendo o de ansiedad tochísimo y se cortase y no pusiese fanfic. Si tú escribes fanfic, tienes fanfic en todas partes. Lo habla con sus amigas, le da vueltas, dice, lo estoy dejando porque ahora solo trabajo y solo estoy pendiente de PowerPoints que corregir. Pero en ese diario sigue escribiendo sus cosas y sigue anotando y le daba como otro nivel porque se me desconectaba mucho la idea de trabajar en un supermercado, pero no es cajera, pero cómo conoce la realidad de lo que pasa abajo, si ella está arriba. O sea, el fanfic era una forma de darle otro estrato de realidad, así es como yo me imagino que funcionan las cosas ahí abajo. Ujú. No sé Y si el, he respondido a tu Sí, 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 pregunta. perfectamente. Y de hecho te quería preguntar por el, como el embés de este dilema. Es decir, esto es la forma que tú encuentras para no perder el hilo y conectar al lector con la novela, pero al mismo tiempo también hay otro lector que es el que se indignaría por ese tuit, digamos, de Andalucía, Sí, que no, simplemente personas que están menos familiarizadas sí, sí, no, es que con el no todo el entorno. mundo. ¿Y cómo Creemos que haces para no perderlo? es una buena pregunta, no lo sé. No sé cómo lo hice. Simplemente intenté no exagerar en las referencias y abrir el libro a, vale, quizás María José 37 no está habituada a las redes sociales, pero puede entender por lo que pasa a ella, porque todos tenemos en común, la mayoría de las personas tenemos en común una cosa, que es que todos somos pobres.
Y hay muchos de los problemas de la protagonista que simplemente surgen porque no tiene dinero. No se va del trabajo porque no tiene dinero, no tiene otras opciones. Me han preguntado que por qué no intenta cambiar su situación. Y mi respuesta siempre es, ¿cómo la cambiarías tú? ¿Cómo harías tú si perteneces a esa clase que no es clase media? Porque también esa es otra opinión popular que tengo, que es que la clase media que alguien me explique eso, que dónde está, que yo la vea. Si perteneces a la misma clase, entiendes muy rápido por qué no renuncias, porque le están dando la zanahoria constantemente aquí. Pórtate bien, doblégate, vas a llegar. Tiene una conversación con su jefe en la que su jefe le dice, aguanta, que yo cumplo mis promesas. Tiene una conversación con Omar en la que Omar le dice, es que yo no creo que te vayan a echar, yo creo que te vas a quedar. Eh, Nadie es impermeable al entorno en el que vive, nadie, por mucho que tú hayas leído, por muy inteligente que seas, por muy concienciado que estés, todo lo que te rodea juega un papel protagonista en el cuento que es tu vida. Sí, 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 sí. Y si tú vienes de un entorno en el que tus padres llevan trabajando como animales desde que vinieron y tu único problema es que estás en una oficina con un ordenador, realmente te vas a ir, realmente vas a... Porque me dicho, ¿por qué no trabajas con sus padres? ¿Quién quiere trabajar en hostelería, tío? Ya, 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 ya. Todo el mundo tiene como muchísimas soluciones, luego las confrontas y preguntas, ¿cómo lo harías tú? No sabes muy bien qué decirte. Porque está la idea esa de todas las novelas tienen que tener un final feliz, o de todas las novelas tengo que aprender algo, o de todas las novelas me tengo... No, la literatura al final entretiene, y si sacas algo, excelente. Pero si lo único que sacas es que durante 3 4 5 horas, 2 3 días, estuviste entretenido, te reíste, disfrutaste o viste una forma distinta de pensar las cosas a las que tú tienes, eso ya es un éxito. Sí, No, sí, no sí. sé, esa es mi opinión sobre la literatura. No tiene por qué ser una experiencia, leer no tiene por qué ser una experiencia que te cambie el libro y te trastoque, te cambie la vida, te trastoque los sistemas. Puede ser entretenimiento también. Ujú. He de decir, por cierto, que en referencia a lo anterior yo he hablado de... Porque yo tenía la duda de cómo sería la novela, la experiencia de la lectura sin poder entender el 50% o el 100% Ujú. de esos guiños. Y hablándolo con una amiga que sí que tiene Twitter, pero no es tuitera, digamos, Sí, entiendo. me dijo que no reconoció ninguna de las cosas que yo le dije y que la novela le gustó más que a mí. O sea, estaba encantada. ¿Sabes qué pasa? Pero Que eso es, tú como autor te enfrentas a muchísimos miedos y luego vas a las presentaciones y ves que la gente que te lee es muy distinta a lo que tú creías que iba a ser el mercado potencial de Supersaurio. Y a mí sí, siempre en mis presentaciones y cuando fui a la feria del libro, se me acercó muchísima gente mayor, gente de 50 o demás, que me dijeron que les había encantado el libro y ahí yo me di cuenta de que quizás me había equivocado en eso de intentar anclar tanto y ujú. tirar, ¿sabes? Pero bueno, también es la primera novela que escribo. No tiene por qué ser mi gran novela americana, puede ser una primera novela en la que voy viendo cómo sienta y aprender de eso. Ujú. No todo tiene que ser... No, estoy no, muy en claro. contra de esa excelencia que se exige a todo. Sí, sí, sí. Y yo vengo de un entorno súper académico, súper competitivo, en el que para conseguir una beca de doctorado tenías que ser más o menos Einstein. Entonces, aclimatarme a esto también es una experiencia. Sí, sí. Has hablado también antes, bueno, de los diálogos que tiene con Omar, la Mm. protagonista. Omar en sí es una subtrama, es la subtrama romántica Sí, puede de... ser mi pasado del fanfiction saliendo. Ya, es lo que te quiero preguntar. ¿Cómo la ubicas dentro de la estructura? Es decir, ¿cómo... yo, por ejemplo, como lector sí que tuve algo de unas pocas dudas, ¿no? Digamos, de Ujú, decir, mm, en el cambio que toma cuerpo en la protagonista, la decepción romántica de la historia de sí. Omar, ¿tiene algún tipo de responsabilidad? ¿No la tiene? Probablemente podría haber acabado igualmente la novela o su historia diciéndole date a vida a la becaria
sin esa interferencia, o es algo que puede no tener ningún tipo de influencia, Vale. pero sí la tiene en otros aspectos? No sé, ¿cómo lo viste eso tú? Mira, yo creo que el personaje, o sea, creo que la protagonista es muy dura al principio y parece como una isla en medio. Esto es una referencia súper trillada, pero es una isla en medio del océano en comparación de su relación, si comparamos su relación con sus compañeros, ¿no? En plan, ella es Canarias y sus compañeros son la península. Están súper, súper lejos, pero pertenecen al mismo ecosistema. Quise mostrar que era una persona vulnerable y que iría o sea, iría como ablandándose, intentando aclimatarse a sus compañeros de trabajo, pero necesitaba algo que impulsase ese cambio. Y creé a Omar con esa idea en mente de, vale, ella reconoce a un igual allí, porque las conversaciones que tienen son muy de pienso como tú, pero lo hago de otra forma. Cuando dice todo esto es como un juego, yo me lo planteo como un juego e intento ganar siempre. Y ella le dice, pero es que nunca, nunca hay una nueva partida, es la misma y siempre pierdes. Solo ese diálogo, a partir de ese diálogo, ella cambia mucho. Ella empieza a ir a los afterworks con otra mentalidad, a relacionarse más con sus compañeros, intentando no tomarlos por tontos todo el rato. Su personaje es clave en el ablandamiento, por así decirlo, Vale, vale. de ella. Y luego su posterior date vida viene simplemente por la idea esa de vale, yo hice lo que se suponía que tenía que hacer y cedí porque el problema era yo y en el momento en el que cedí me ha pasado esto. No volver a ceder nunca jamás. Y se vuelve incluso más dura que al principio. Esa era la idea del interés romántico, pero también no puedo negar que estoy súper influenciada por el mundo del que vine, que es el fanfiction, y siempre hay una trama romántica, siempre. Y siempre es la principal trama Ujú. romántica en el fanfic. Entonces, sí, era como un guiñito, como también yo escribí Super Saurio mucho con la idea de quiero que le encante a mis amigas. Y casi todas mis amigas vienen del fanfic. Entonces, mira, he cogido todas estas cosas de las que llevamos 20 años hablando y las he ido metiendo en un libro. ¿Te gusta? O sea, ellas Diciendo, han leído un fanfic de su amiga, o sea, en el que el que personaje realmente es su no, porque amiga. el personaje no es real y el mundo este no es Ya, real. Yo nunca trabajé en un súper. Eso también es gracioso, que las primeras entrevistas que salieron, todas decían, no trabaja en un supermercado. Y pensaba, sí, es muy obvio que no trabajo, que nunca he trabajado en un supermercado. Vi, también estoy muy influenciada por The Office, en las situaciones esas límites donde el terrorista del grupo no es consciente de que está aterrorizando a todos los demás porque están sonriendo y le están siguiendo la corriente, porque es el jefe sí, y sí. se vende como comedia, ¿no? Pero a mí The Office me parece terrorífica y Superstore. Aprendí muchísimo del funcionamiento de los supermercados viendo Superstore y luego yendo a supermercados aquí y sacando fotos y haciendo vídeos y demás. Y no sé, también es que leí mucho antes de hacer Super Saurio, novelas que tratasen sobre el trabajo o sobre el ambiente que quería crear más o menos. Y, por ejemplo, mira, todo va bien de Sócrates Adams, ¿no? Hay una novelita que se llama Everyday Life, que es de Lydie Salvat, que narra la historia de una señora, creo que es una señora ya de mediana edad, que se vuelve completamente loca cuando meten a una compañera nueva de trabajo en una oficina que es chiquitita y va narrando todo ese proceso de locura. También me inspiró para Super Saurio. Luego de que los capítulos fuesen así cortitos, pues Little Labors, o la historia de amor El Agrio, de Valerie Brejen, creo que es. Perdón, No estoy sé. cometiendo el crimen que odio que cometan conmigo, pero creo que se Ah, llama Valerie Brejen, algo así. Pero la novela es El Agrio. Justo cuando terminé de hacer Super Saurio salió Mira las luces, amor mío, de Annie Ernaux, que es un librito así de sus diarios de notas que ella tomaba en el supermercado. Lo leí cuando salió y pensé, vale,
No lo he hecho tan mal porque montones de reflexiones que hay en el libro, ella más o menos las comparte. The Beautiful Bureaucrat, que es de Ellen Phillips, también habla de una oficina. O sea, no es algo que viniese de la nada y que, no, el boom de las novelas antitrabajo, ahí hay como bastante precedentes de gente que se dio cuenta de que trabajar te lleva a la locura. No, no es Mm. algo que yo me haya inventado, ni muchísimo menos. No, 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 no. Sí que puedo entender que ahora, no solo en España, en general, yo creo que el cambio también de paradigma de lo que puede ser el escritor, el autor, ha podido influenciar que haya que emerjan más voces que tomen el trabajo como tema, porque, bueno, es que hace 50 años a lo mejor el autor no era alguien que trabajaba todos los días o que fichaba o que Sí, ese ambiente podía pertenecer a su pasado. Sin embargo, hoy tener una obra densa, no una novela, sino una obra densa publicada, no exime de que tengas que fichar todos los días en es cualquier país que prácticamente. francamente la literatura no da de comer. Ya. Lo que ganas tú es muy poquito y hay mucha gente que no es consciente de eso, que cree que porque hay una segunda edición tú te estás forrando, pero tú no cobras tus royalties hasta un año después. Eh, y el adelanto, ¿sabes? No te dan 10.000, 20.000, 30.000 euros de adelanto. El adelanto es lo que es. No puedes vivir de ese adelanto. Realmente tienes que o ser millonaria o que tus padres te mantengan o estar trabajando. Y también se habla mucho del proceso ese de por qué 3 años, por qué 4 años, por qué tardaste 5 años en escribir. Si estás trabajando, 5 años no son nada. No son nada para escribir una novela, porque los huequitos que tienes son esas horas que tienes libres después de llegar del trabajo, no son tantas. Si sales a las 6, de 6 a 10 son 4 horas. En 4 horas no escribes mucho. En 4 horas escribes 3 párrafos, borras dos, manipulas el primero, recortas, tienes un párrafo de tu novela y así vas construyendo poco a poco. Y sí que es verdad que es complicado escribir cuando es algo que no te aporta beneficio económico y que tienes que compaginar con muchas otras cosas. Y yo lo veo en gente de mi generación que se dedica solamente a escribir, que tienen que, siempre, para que veas que lo primero que me planteo antes de cualquier cosa es el dinero. ¿Cuántas piezas tienes que escribir en un mes para poder vivir de tu escritura? Si una columna se paga a 80, voy a ser generosa, 80 euros, Ujú. porque 100 creo que está reservado a personas que ya tienen una larga trayectoria o personas que están muy asentadas y demás. Entonces, tú cobras 80 euros por tu columna, le tienes que quitar el IRPF y el IVA. Y tienes una cuota de autónomos que tienes que pagar. Sí, Si sí, sí. echas cuenta, que tienes que sacar una pieza por día. Y ni así te daría No, no, para... tienes que hacerlo más. Lo que al final, Y el secreto que encuentra la gente es, digamos, tener una pequeña vaca lechera. Es alguien, algo a lo que te dé el 80% de tus ingresos mensuales y luego aparte hacer otras cosas. Pero ya, o también el otro día no sé por qué, no sé cómo llegué al Patreon de una persona que es escritora. Y cuando ves el desglose de dinero y demás, hay una cantidad de dinero por la que tú tienes acceso a una conversación por Zoom con el autor. Y mi primer pensamiento fue, por 20 euros, tú te alquilas una vez al mes para hablar con otra persona que ha comprado esa... Sé que es una forma rara de enfocar las cosas, ¿no? Pero realmente me parece terrorífico que tú tengas que depender de que alguien quiera meterse en un Zoom contigo a hablar una vez sí, al sí. mes para poder dedicarte solo a escribir. En realidad, yo creo que con estas cosas, que a mí también me parece terrorífico, intento ser, no sé, comprensivo porque también No, sí, depende mucho de sí, de la inutilidad. Que yo, por ejemplo, soy una persona a la que no se le da bien prácticamente nada que no tenga que ver con escribir. sí, sí, yo igual. Entonces, al final, yo tengo un miedo, pues un miedo cerval a poner una copa, que cosa que no he hecho nunca,
o reponer un melón en el Eroski y a lo mejor Claro. sería más feliz, no lo sé, ¿eh? No creo, porque también he leído cosas leí un artículo hace poco, una columna sobre cómo había escritores que Sí, sí, fantaseaban con el que trabajo en un idealizaban, sí, sí, sí. supermercado, el trabajo en un supermercado es extremadamente duro. Y solo porque tú estés pasando en tu turno de caja cosas por un lector, no significa que cuando llegues a casa no estés dándole vueltas al turno del Claro. día siguiente o a la caja que te faltaron 10 céntimos o demás, ¿sabes? Sí, sí. Lo que intento decir es, leo mucho discurso antitrabajo en redes por parte de personas que no dejan de trabajar ni un solo minuto y que están en todas partes populando, en plan una columna aquí, un podcast acá, una charla aquí, un curso de escritura acá, ¿sabes? ¿Cómo salimos de eso? Es que no tengo ni idea, es una cuestión que me planteo bastante. ¿Qué es peor? ¿Tener un trabajo de oficina y no vivir de tu pasión y que, que escribir no sea algo prestigioso para ti porque demás? ¿O ir creándote el prestigio y el nombre a base de cobrar auténticas miserias? No lo sé, no sé qué es mejor. No, nadie tiene la respuesta. En tu novela, además, por ejemplo, eso que en la columna que citabas antes, que no recuerdo ahora de Yo quién tampoco era. recuerdo, ¿sabes? Pero sí que la leí y mi pensamiento Sí, fue ese que de, no, esto es muy, yo creo no es así. que todos hemos podido alguna vez, o todos los que nos dedicamos o a escribir o a, digamos, a trabajos creativos o lo que sea, ¿no? Tener esta fantasía pornográfica Ya. y es verdad, en tu novela se ve, por ejemplo, como la protagonista, o sea, los compañeros de trabajo muchas veces colonizan tu imaginación. Y es odio, o sea, los que trabajamos en, en ambientes a veces o de oficina, o una redacción es una oficina también, Sí, sí. eh, nos hemos visto nosotros mismos alguna vez fantaseando demasiado con gente que nos cae muy mal. Por eso el fanfic ahí, porque ya deja de pensar en las cosas que le gustaba. El trabajo pasa a formar parte, a colonizarlo absolutamente todo, incluso Sí, ese hobby que tenía. Y su fanfic ahora es sobre el trabajo, es, ya no es sobre los personajes de esta serie o de este libro. es muy, muy chungo y también será chungo, evidentemente, pues el extremo contrario de hacer un Zoom al mes con tus Claro. seguidores o, bueno, no sé, toda esta ansiedad que generan las redes sociales de tener que estar constantemente como manteniendo un montón de pececitos que te pueden dar algún tipo de rédito económico, pero Sí, lo de tu marca, ¿no? Que sí, creas sí, sí. una marca y demás, es muy complicado, pero ya te digo, no tengo una respuesta para ello, ni mi crítica o mi comentario no viene desde el desdén, viene desde, lo entiendo, entiendo que esto pase y por eso me aterroriza, porque lo entiendo. Porque si no tuviese mi trabajo, quizá yo también estaría con un Patreon creando Zooms para charlar sobre Super Saudio por 20 euros. Y me da miedo eso. Ujú. Pues, Meriem, yo creo que ya no me queda ninguna pregunta. No sé si tienes en tu, o sea, si ya estás pensando en otra novela, en otro trabajo más, si todavía estás con la resaca de esto. Todavía estoy con la resaca de esto y fíjate, me hace gracia que esto no es una crítica a ti, ni muchísimo menos, es el feeling general que tengo, que todos somos muy conscientes de lo mucho que trabajamos y de lo mucho que producimos, pero cuando un escritor saca un libro nuevo, se le pregunta ya por el Sí, siguiente, sí. como saca otro más, pero a la misma vez se critica esa constante rotación de novedades y de, es que han salido 500 libros nuevos este mes, pero cuando vas a las entrevistas ya te están preguntando por el Sí, sí, otro. sí, sí. Me hace gracia, no sé, la verdad es que no, yo sigo muy intentando aclimatarme a esto, de verdad, no lo digo con falsa humildad, ni muchísimo menos, porque me da igual, pero no me lo esperaba. Y es difícil si no estabas metida en el mundillo de como llamo yo, mundo literario, sin Ujú. recochineo, pero si no estabas metida y sacas el primer libro, es muy difícil plantear otras cosas porque estás ya obnubilada por todo lo que te está pasando con el primero. A mí me encantaría tener una idea nueva ya y estar escribiendo ya, pero ahora Ya, mismo ya. no.
Mira, esto me sirve a mí personalmente porque la verdad es que suelo acabar todas las entrevistas con esa pregunta. No tiene Y nada de lo malo, sé, ¿eh? sí, sí, A lo sí, mejor sí, otra gente, a lo lo sé, mejor lo hay otra sé. gente que es súper prolífica y está, yo tengo amigos que son escritores y cada X tiempo están trabajando en un proyecto nuevo y me da envidia, ¿no? Porque pienso, yo solo tengo cuerpo y mente para lo que estoy haciendo ahora y una vez lo termino necesito como Sí, sí, sí. desligarme por completo para sentarme y decir, ¿qué quiero contar Ya, ya, ya. ahora? A ver, sí, en el fondo para mí es una muleta, no te voy a engañar. Es una forma, es como poder, ¿sabes?, cerrar una conversación de manera que Sí, te parezca lo menos entiendo. artificial posible, como, bueno, No vamos pasa a ir nada. cerrando No pasa y, nada, no pasa nada. y, Si te lo digo es porque me lo han preguntado otras veces y siempre no, doy la no, misma respuesta. es Yo que también me hacemos todos lo siento mismo, o fake sea, para todos es y una buena muleta. yo siempre me siento súper falsa porque cuando me leo pienso que estoy diciendo todo el rato lo mismo, pero realmente es que no tengo otra cosa que decir y que sepas que tú eres una de las pocas personas que me ha preguntado por la novela y demás, porque la mayoría de las entrevistas que hago son sobre mí y siempre salgo con una sensación extraña de ellas, como diciendo, pero yo no soy importante aquí. Ya, Vengo a hablar de mi libro. ya, ya. Entonces, gracias porque la verdad es que me ha parecido estimulante hablar contigo, no sé. Pues nada, te lo agradezco. En realidad yo salgo con la sensación de que hemos hablado poco de la novela, Ay, pero no. bueno, no, al final uno hace las entrevistas que hace y me ha ido por ahí. No sé. Muchas eh, gracias, de verdad. no, muchas gracias a ti y no sé, pues espero que podamos hablar en el futuro Ay, con otra ojalá. cosa, pero sin meterte en ningún caso en la ansiedad de que participes en la rueda de la producción como un hámster de las industrias creativas. No creo yo que vaya a tirar por ahí, la verdad, porque sí que soy como muy cabezona y tengo 3 ideas, 4 ideas sobre las que he basado mi personalidad y de ahí no me sacan Vale, nadie. Entonces, eso, no vamos a llegar a ese escenario. vale. Jo, muchas gracias, de verdad, me lo pasas súper bien. Mala letra con Anxo F. Couceiro.